Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente con ustedes, por los hermanos que nos acompañan en esta transmisión, hermana Juanita Loide, el hermano Marcelo Vargas, mi esposo, el pastor Eusebio López, muchas bendiciones, y su servidora Bertalicia Robledo de López. El tema que vamos a desarrollar se llama Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, esperando en el nombre de Jesús que sea de edificación para sus vidas. Le doy la palabra al pastor Eusebio López. Dios los bendiga, hermanos. Jesús conoce los pensamientos, nos advierte, y veamos qué dice Jesús en este capítulo y versículo de Mateo 12:25. Se los voy a leer, hermanos. La palabra de Dios dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Estas palabras de nuestro Señor Jesús son muy acertadas, y desde que el mundo fue creado hasta el día de hoy, todo reino, nación, ciudad o casa o familia dividida contra sí mismo es asolada, es destruida y arruinada. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos. El pueblo de Israel fue gobernado por Dios por muchos siglos. Estos después lo rechazaron pidiendo un rey, y estos hicieron que el pueblo se apartara de Dios. Lo vemos en 1 Samuel 8, 1 al 7. Se los voy a leer, hermanos. Gloria a Dios. Dice: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine, dice su palabra, sobre ellos. Gloria a Dios. Pero en el cuarto reinado, hermanos, de Roboam, el pueblo se dividió en dos reinos. Reino del norte, compuesto de 10 tribus del pueblo de Israel, y reino del sur, compuesto por 2 tribus. El reino del norte existió por 200 años. Fue invadido, llevado a cautiverio, pero desapareció. El reino del sur existió por un poco más de 300 años, luego llevado a cautiverio, pero después volvió y fue reedificado. La división de estas dos naciones causó muchos males y provocó que quienes causaron la división desaparecieran. Siempre se habla de estas 10 tribus de Israel. Sí, hermano, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia, que es parte del reino de Dios en la tierra, es ilustrada como un cuerpo unido por sus coyunturas. Este cuerpo va creciendo, se va fortaleciendo espiritualmente a la cabeza, que es Cristo, a su voluntad, y se mantiene fuertemente unidas las partes que lo conforman. Lo vemos en Efesios 4, 15 y 16. Se lo voy a leer, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Sí, verdaderamente Dios sabe y entiende perfectamente que en una iglesia unida todos cuidan unos a otros, nos edificamos unos a otros y crecemos espiritualmente. La iglesia y la palabra de Dios son los medios por los cuales todos crecemos espiritualmente. Lo acabamos de leer en Efesios 4, 15 y 16. Para esto es necesario la sinceridad, la honestidad, el amor. Estas cualidades deberían de ser parte de todo cristiano. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reináis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Gloria a Dios, porque a través de ellos podríamos ayudarnos y edificarnos. Por eso nos exhorta a que nos deshagamos de la vieja levadura que puede perjudicarnos a todos. También es necesaria la humildad, la mansedumbre, la paciencia, como nos habla Pablo en Efesios 4, del 1 al 6. La palabra de Dios dice: yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Todos debemos de hablar una misma cosa, tengamos una misma mente, un mismo parecer. También busquemos en 1 Corintios 1:10 lo que Jesús desea de nosotros. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En estos versículos nos damos cuenta que la división es un pecado que no debemos cometer. La división normalmente existe dentro de la misma iglesia, como en el caso de la iglesia de Corintios. La división se manifestaba hasta en el momento de la cena del Señor. Como lastimaban el corazón de Dios, lo vemos en 1 Corintios 11, 17 al 18. En el versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y en el versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Vemos que las causas de las divisiones son muchas, pero en la mayoría son carnales, tales como celos, intereses personales, envidias, inmadurez espiritual, etc. El apóstol Pablo
exhorta a los colaboradores de Dios. En 1 Corintios 3, 1 al 3, nos dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La falta de madurez, hermanos, actuaban, dice la palabra de Dios, que actuaban como niños. Y Pablo siempre exhortaba a las iglesias, a las 7 iglesias donde él predicó. Eso lo dice la palabra del Señor. Y hermanos, la falta de comunicación, si no nos hablamos, no nos comunicamos, no nos decimos las cosas, cada quien anda en lo suyo. Lo dice Hebreos 3:13, se lo voy a leer, hermanos. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. La falta de amor, el amor a nuestros hermanos, es el segundo gran mandamiento, pero nos cuesta practicarlo. Con la boca decimos que amamos, pero con nuestros hechos y acciones lo negamos. La soberbia. No me importa lo que los demás piensen o quieran. Soy superior a ellos. Tengo más conocimiento. Tengo una vida más ordenada. No los necesito, etc. Son algunas de las disciplinas de la soberbia. Dios también habla a los jóvenes a través del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:5. Estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Ustedes que nos escuchan, Dios siempre nos ha pedido que seamos unidos. Él aborrece la disensión, la discordia, la desunión. Salomón nos aclara lo que Dios aborrece y abomina. Lo vemos en Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Gloria a Dios. Jesús le rogaba al Padre por la unión de sus discípulos, que dieran buen testimonio para que creyeran en ellos. Lo vemos en Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un reino, una casa o una iglesia dividida son desoladas, son arruinadas. Dios detesta la división entre sus hijos. Cuidémonos de no caer en este pecado. Una iglesia unida es fuerte espiritualmente y Dios espera que seamos uno en amor y en doctrina. Amén. Que andemos como hijos de luz, teniendo comunión unos con otros, como dice 1 de Juan 1, 5 y 7 y Romanos 12, 10. Se los voy a leer, hermanos. 1 de Juan 1, 5 al 7. Gloria a Dios.
Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. En Romanos 12:10 también hay una palabra que nos dice el Señor. ¿Cómo es como debemos de andar nosotros? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hoy Dios habla a su pueblo en este último capítulo y versículo de la Biblia que acabamos de leer. Nos dice: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia, respetándose mutuamente con nuestros actos y acciones. Gloria a Dios. Esperando que todo lo que conversamos y leímos haya traído una enseñanza para sus vidas, pero también para ser transformadas. Nos despedimos dándole gracias a Dios por los hermanos que nos acompañan, esperando vernos pronto en otra transmisión. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.